Vemos a Estados Unidos amenazando con invasiones y agresiones militares, con lo que deja claro que no respeta el orden jurídico internacional. Atacó a Irán hace unos meses, se inventó una excusa para intervenir en Venezuela, ha amenazado a Colombia y a México, y ahora está enfocado en apoderarse de Groenlandia y en iniciar una guerra contra Irán. Ni se diga del apoyo sostenido y descarado a la brutal ocupación militar de Israel en Gaza y Cisjordania. También vemos el frenesí de ciertos gobiernos europeos aumentando los fondos a sus fuerzas armadas con la excusa de que Rusia es una amenaza y provocando entonces una inquietante sensación de que se están preparando para una guerra a gran escala. Sí, soplan vientos de guerra. Los factores son múltiples, por supuesto. Hay grandes intereses geopolíticos y económicos que están reconfigurando el orden mundial, naciones que están emergiendo y otras que están intentando mantenerse vigentes o evitar su caída. Pero uno de los factores más importantes que suelen ser dejados de lado por la mayoría de los análisis políticos es el papel que desempeña el mito mesiánico judío en las acciones y decisiones del gobierno israelí y su agenda. El mito mesiánico judío ha tenido diversas variantes, pero la que está prevaleciendo en este momento en la cúpula política que gobierna Israel y que es compartida por gran parte de los colonos invasores en Palestina y por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, es el que fue impulsado hace unos 100 años por un rabino llamado Kook, que proclamaba que la dominación completa de Palestina era el paso inicial hacia la llegada del Mesías judío y la glorificación de Israel. Esta versión se vio acompañada por otra creencia de tipo apocalíptico que establece o plantea que se debe dar una gran guerra global en la que todos atacarán a Israel, pero Israel saldrá victorioso gracias a la intervención divina y luego llegará el Mesías para su gran era de gloria y esplendor y paz y justicia, etc. Puede que los actuales líderes de Israel, comenzando por Benjamín Netanyahu, crean en este mito mesiánico o no, pero lo cierto es que forman la base sobre la que están tomando muchas de sus decisiones y lanzando muchos de sus planes. No es un mito que se ha sacado de la manga. En realidad proviene de una larga tradición mesiánica que se remonta a la Biblia. Este mesianismo judío comenzó a desarrollar diferentes variantes, pero digamos que había dos principales. Una era el Mesías que podemos llamar político. Era la creencia de que aparecería un líder político de carne y hueso que llevaría a Israel a una era de gloria terrenal por encima de los demás pueblos. Pero también existía la idea del Mesías más bien de tipo espiritual, una idea que hacía referencia a la elevación espiritual de Israel, no a la elevación terrenal de Israel. Entonces tenemos un Mesías político y un Mesías espiritual. Después de la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era, la variante del mesianismo judío que permaneció, que fue más importante, fue obviamente la de tipo espiritual. Sin embargo, la creencia en el Mesías político también persistió, tal vez de manera más marginal, pero continuó y se alimentó también con elementos provenientes del mesianismo cristiano, como el Apocalipsis. La diferencia es que en el mesianismo cristiano se espera la segunda venida de Cristo,
mientras que en el mesianismo judío se espera la aparición del Mesías judío para llevar gloria a Israel. En el caso político, para llevar una gloria terrenal a Israel. Entonces, el mesianismo, que podríamos considerar político, se mantuvo más o menos de bajo perfil hasta el siglo XIX, cuando apareció el sionismo. Siempre se ha dicho que el sionismo es un movimiento secular y político que Theodor Herzl, su fundador, que era agnóstico, le daba igual si era Palestina o la Patagonia o cualquier otro lugar en el que pudieran fundar su añorado Estado judío, y que si le concedió a sus correligionarios el hecho de luchar por Palestina, era para poder hacer realidad su sueño. Sin embargo, aunque Theodor Herzl podría pensar que no era religioso, el sionismo no habría podido ser posible sin la tradición religiosa judía y particularmente sin el mesianismo de sus profecías. El caso es que, contrario a lo que se cree, el sionismo no es más que una versión secularizada de una tradición religiosa que se remonta a la Biblia. Y eso lo supo ver Abraham Kook en el año 1929, cuando proclamó que la venida del Mesías podía ser acelerada si se usaba el sionismo como herramienta. O sea, si se procedía a la completa dominación de Palestina como paso inicial para provocar la venida de ese Mesías. Esta idea, proclamada por Kook, era considerada abominable, herética, por la tradición mesiánica espiritual, pero tuvo mucho éxito entre los sionistas de principios del siglo XX. Y otros rabinos siguieron la misma proclama de Kook. Los rabinos que prosiguieron la tradición de la propuesta de Kook añadieron los elementos apocalípticos, de que si se provocaba la gran guerra profetizada por Ezequiel, podría acelerarse la llegada del Mesías y por ende la gloria de Israel. Y esta idea es la idea que ha prevalecido en el sionismo religioso y en el fanatismo que hoy en día está dominando la cúpula política que gobierna Israel. Este mito mesiánico con tinte apocalíptico que domina a los líderes y a la cúpula política de Israel viene con todos los elementos que lo hacen tan peligroso. Por un lado, la determinación de hacer cumplir una profecía en la que creen fervientemente. Por otro lado, aquellos elementos propios del nacionalismo sobre la pureza de la conformación de la comunidad nacional, que les ha permitido elaborar toda clase de políticas de limpieza étnica, porque para que Israel sea glorioso, Israel debe estar conformado solamente por judíos, y también ese derecho que creen tener de expandir a Israel hasta sus límites tradicionales, los que se remontan a la Biblia, y aún más allá. El mito mesiánico apocalíptico, que se encuentra en la base de las creencias de los líderes políticos de Israel, no es una curiosidad, ni es una creencia inocente. Se encuentra en la base de todo su sustento político e ideológico para llevar a cabo su agenda. Una agenda que pueden lograr porque cuentan con la complicidad de prácticamente toda la sociedad israelí. No porque la sociedad israelí sea mesiánica o fanática, sino porque ha seguido obedientemente la hoja de ruta planteada por el sionismo desde hace más de 100 años y con mayor fuerza en las últimas décadas, y que ha sido dominada por esta tendencia religiosa que no se presenta como religiosa, pero que actúa como tal. Son fanáticos, son creyentes, pero también son estrategas, también son políticos y también calculan. Es posible que Benjamín Netanyahu ni siquiera crea
en este mesianismo político, pero también puede ser que sí lo crea. Incluso puede ser que crea él mismo ser el Mesías o el que puede traer al Mesías. Como sea, todas sus acciones, todos sus planes, todas sus decisiones está largamente justificado en una tradición religiosa, una tradición ideológica que les da sustento y que les da firmeza. Lo peor de todo es que los hilos que mueven la política mundial están en gran parte en manos de la política israelí. Han penetrado la política en Europa occidental, han dominado la política estadounidense, no solo a Trump, que funciona como una pieza calculada, sino también a la de muchos políticos estadounidenses que trabajan, actúan, piensan y hablan al ritmo de lo que se decide y se cree en Israel. Sin mencionar inclusive el dominio que han ejercido en la narrativa oficial, desde los medios de prensa hasta los textos históricos, hasta las ideas más cotidianas que pueden escucharse en las redes sociales. Ha sido notable cómo el sector evangélico cristiano, especialmente el de Estados Unidos, pero también de otros países, ha sido un constante apoyo a las acciones y las políticas israelíes. Hay que comprender que este mesianismo judío tiene una conexión muy profunda con el mesianismo cristiano, con la idea o con la creencia de muchos cristianos en la segunda venida de Jesucristo. Y eso lo conectan inevitablemente con el destino de lo que ellos creen es el pueblo elegido de Dios. No es un camino en el que ellos puedan distinguir entre este pueblo de Israel y el pueblo de Israel que ellos leen en la Biblia. Ellos también prosiguen por las mismas rutas, las mismas creencias que han convencido a tantos judíos y a tantos sionistas de la retórica del gobierno de Israel. Entonces, de esta manera, el gobierno de Israel se asegura de un apoyo clave para el avance de su agenda. Es un apoyo muy importante desde un punto de vista ideológico, político y económico. Con respecto a Trump, no se trata solamente del tradicional control que ha ejercido el gobierno israelí sobre los presidentes estadounidenses, sino también del propio Trump, de sus creencias, de las creencias sobre sí mismo, sobre su papel en la política internacional y sobre el supuesto legado que él querría dejar para la posteridad. El mito mesiánico judío explica entonces por qué Israel está interesado en que se dé un gran conflicto mundial, por qué es que mueve tantos hilos en tantos frentes. Obviamente, los diferentes conflictos que se puedan estar dando en el mundo no se debe exclusivamente a este factor, pero este factor debe ser tenido en cuenta para comprender la dinámica de los movimientos políticos que arriesgan al mundo a una guerra. Israel no puede lograr su guerra apocalíptica si no cuenta con el concurso de los gobiernos poderosos como el de Estados Unidos o Europa Occidental. Y eso es clave para evitar que nos lleven por el camino por el que nos quieren llevar, el camino de la guerra. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.